entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bueno, y no quisimos entrevistarlo en el primer bloque porque queríamos aprovechar lo máximo posible este tiempo y no ser interrumpido por la tanda. Así que le doy la bienvenida a un amigo, a José Ignacio Beis. Nacho Beis, ¿cómo te va? Pero ¿cómo andás, Juan? Un placer venir acá a tu programa. Hace tiempo que estaba por hacerlo, pero bueno, ahora se dio la oportunidad, un gusto. Igualmente. ¿Colorado desde siempre, Nacho? Che, Juan, toda mi familia es colorada, de tanto paterna como materna, y bueno, y me recuerdo desde niño con una banderita del Partido Colorado cuando Jorge Valle vino allá por el 90, así que sí, toda la vida fui colorado, sí, gracias a Dios. Según algunos, bueno, vos representás acá en Rivera en la precandidatura colorada de Andrés Ojeda. Sí. Según algunos muestreos de opinión, Andrés viene bastante bien perfilado en las preferencias coloradas. ¿Confías en esos números? Obviamente abriendo el paraguas, porque claro, sabemos perfectamente que el Partido Colorado en sí no marca demasiado bien, lo que hace muy dificultoso poder discernir entre esos 8 precandidatos, sí, cómo está, pero todos indican que viene bastante bien, ¿no? Bueno, mira, Juan, esto lo dicen las encuestadoras. Uno recoge ese insumo que es fundamental hoy para la política, más allá que siempre el que es perjudicado por los números se ofenda, pero es un insumo importante para ir direccionando la campaña. Creo que las encuestadoras más prestigiosas vienen marcando una tendencia, que las tendencias siempre se dicen que son muy importantes, el crecimiento sostenido de la candidatura de Andrés. Así que nos tiene emocionados, nos tiene contentos, pero con una suma cautela y como te diría, responsabilidad para estar a la altura de la situación, porque eso quiere decir que muchos uruguayos están optando por esa candidatura, y es una candidatura de un partido que tiene años, más de 90 años consecutivos en el gobierno del país. Es un partido de gobierno, entonces nunca llevaríamos a una persona que no estuviera a la altura o digna de la situación a donde debería estar como candidato a la presidencia del Uruguay. Vos sos un tipo muy joven. ¿Te veías hace poco tiempo atrás como un dirigente político, o esto es algo que te fue surgiendo en los últimos tiempos? Mira, esto fue así. Siempre en casa, mi viejo, si bien nunca le gustó la política electoral, siempre fue un tipo muy informado, entonces alrededor de la mesa mirábamos informativos. Entonces la política era una cosa, la política está en todo lado, en todo tipo de negociación humana hay política, no quiere decir que sea política electoral. Ni politiquería, que peor. Pero tú sabes que entonces hubo un clic en mi vida, que empecé a militar acá en Rivera en el Partido Colorado. Yo siempre miré a la figura de Jorge Valle como un tipo que a mí me encantaba, esa forma de hablar, de discursar, la inteligencia que el tipo tenía, la información, la cultura. Y bueno, y me fui a Montevideo a estudiar ciencias políticas, y ahí conocí a la militancia, digamos, una militancia mucho más profesional, vamos a decirlo así, más allá que la militancia misma debe ser honoraria. La militancia debería ser honoraria. Lamentablemente hay gente que corrompe la militancia, que es aquello que una persona siente en su fuero íntimo, donde las ideas te mueven y te conmueven y te movilizan. Entonces me arrimé a la casa del Partido Colorado en un momento de M del partido. Yo llegué en el año 2005 allá,
y aquello se caía a pedazos porque estaba muy derruido y era una tapera donde servía siempre el telón de fondo para renuncias en canales de televisión. Entonces fue allí que me arrimé y digo, bueno, ¿qué horario se junta la juventud acá? Y dice, ¿con quién estás? ¿O de Sanguinetti o Jorge? Y digo, yo no soy de nadie, pero me gusta más Jorge. Y bueno, y ahí empecé a ir a las reuniones de jóvenes y ahí ya tuve en la primera organización del Congreso de Salto, donde fuimos más de 640 jóvenes. Y bueno, y ahí me entré a meter en esa vida maravillosa de la militancia por convicción y bueno, y fui electo junto con varios colegas acá y correligionarios de Rivera que vivíamos allá en Montevideo. Armamos la lista 25 en aquel momento y fuimos electos convencionales por el Partido Colorado en la primera convención donde se sumaban 100 jóvenes. Entonces era toda una revolución porque hubo que modificar la carta orgánica y eso fue mucha militancia y presión a los cuadros más viejos del partido que nos dieran espacio. Tal espacio es y tan importante fue esa militancia revolucionaria de aquellos años grises del Partido Colorado que hoy tenemos un precandidato líder en las encuestas con 40 años, que era también colega mío de militancia de aquella época, e ingresamos a la convención del Partido Colorado por primera vez en aquella época. Así que sí, es muy importante y me siento orgulloso de ser militante. La edad de Andrés Ojeda, sin ninguna duda, tiene que ser uno de los principales motivadores de esos auspiciosos números que lo ven allí en estas encuestas. ¿Qué otros atributos considerás que tiene precisamente Andrés Ojeda como para hacerlo merecedor de las preferencias de la colectividad colorada dentro de ese, a mi modo de ver, excesivo número de precandidatos? Bueno, empezamos de atrás para adelante. Excesivo número de precandidatos. No por mi cuenta eso. Está bien, es una valoración personal y es interesante. Claro, al haber muchos precandidatos se licúa cuando el número de electores es finito y bueno, y el partido hoy está en crecimiento, si Dios quiere, viene en franco crecimiento. Y bueno, son 8, yo creo que es importante que el partido sea plural, tenga varias personalidades que traten de llevarlo adelante. Nosotros durante muchos años, muchas elecciones fuimos rehenes de un binomio muy fuerte, de personalidades monumentales como es Sanguinetti, Julio María y Jorge Valle Ibáñez. Y bueno, y ahora es un crisol. El partido se transformó en un crisol de nuevas oportunidades y creo que la gente se sintió libre, no ofuscado ni presionado, ni quedó a la sombra de nadie para poder presentarse a las candidaturas. Con respecto a las cualidades de Andrés frente a los demás candidatos, bueno, yo no creo que nadie es más que nadie, pero sí lo que por cual lo opté para acompañar a Andrés, en mi caso hay un tema generacional y además lo conozco personalmente y conozco cómo piensa. Entonces, si compartimos ideas y procederes en común. Entonces hay una ética y una moral en la política que es importante. No digo que los demás no la tengan, pero yo tengo más cercanía con esa persona. Y además es una persona preparada, culta, joven, extrovertida, vende bien las ideas, se expresa bien, es una persona que no tiene dogmas. Y nosotros somos de una matriz de un partido liberal, republicano y ético. Más allá que haya gente no ética en todos los partidos, pero es un partido que siempre tuvo en su concepción filosófica la ética y la moral. Y creo que eso comparto con Andrés. Andrés es una persona que, gracias a Dios, es intachable hasta el día de hoy. Todos podemos equivocarnos en la vida, pero hoy Andrés es una persona que no tiene grises en su pasado y eso también parece que pesa mucho en la política electoral. Ciertamente que sí. Nacho, bueno, le voy a decir a la audiencia que puede comunicarse con nosotros y enviar las preguntas que considere pertinentes por el WhatsApp a través de mi número personal, el 099-821-520, o el celular de la radio, 092-536-051. Estamos en diálogo, como les decíamos, con
José Ignacio Beis, quien representa acá en Rivera a la precandidatura a la presidencia de la República de Andrés Ojeda por el Partido Colorado. El Partido Colorado, a pesar de que vos decís que viene en franco crecimiento, todavía sabemos que, de acuerdo a lo que marcan las encuestas, igual viene bastante alicaído. ¿Considerás que precisamente los liderazgos, estos anquilosados de personas que, en el caso de Jorge ya fallecido y en el caso de Julio María Sanguinetti, ya con muchos años, y hay quienes lo culpen del deterioro electoral del Partido Colorado, ¿considerás que esas son las verdaderas razones por este momento difícil que le toca vivir al partido? Yo lo que considero, Juan, sinceramente, que el Partido Colorado pagó un costo altísimo político por asumir responsabilidades que había que asumirlas en el peor momento de la crisis que convivió económica el país. ¿Te referís al 2002? Al 2002 y después del 2002. Era más fácil a veces jugar para la tribuna y ser demagogo y hacer lo que decían los opositores o las recomendaciones del FMI o del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario del Banco Mundial, las recetas que te mandan y la salida a la crisis a la uruguaya con Steneri, con Jorge, con los vínculos de Jorge, que logró un billón y medio, son 1.500 millones, esto que me corrija alguien si me equivoco, 1.500 millones de dólares. Traídos por su hermano. Exacto, por el Tesoro de los Estados Unidos, una llamada a Bush. No, hay que tener altura para poder lograr ese préstamo récord que se devolvió enseguida, para poder parar y frenar la carrera, el corralito que había, la carrera de frenesí de los bancos, porque el problema del Uruguay era un problema de liquidez. Acordate que la crisis vino primero por Argentina y hubieron banqueros que vaciaron los fondos, los bancos suyos acá en el Uruguay, que dieron quiebra. Mucha gente quedó enganchada en eso. Y el Uruguay y el banco, lamentablemente el banco, si no me engaño, el Banco Comercial era un banco muy frágil porque tenía además encajes bancarios bajos y además tenía muchos de los fondos eran argentinos y se fueron. ¿No te consideras que hubo también una falta o un escaso control precisamente de la actividad financiera en aquella época? Probablemente fueras muy joven en aquella época, pero yo recuerdo que una de las cuestiones las cosas que se le cuestionaba era precisamente eso, un escaso o un deficiente control de las entidades financieras. Sí, es obvio, eso lo reconoció el mismo Jorge en su momento. Yo creo que el sistema financiero moviliza mucho, ¿no? Porque ahí están los números macro de cualquier economía de un país. Es muy difícil entrarle, además es una corporación fuertísima que no cualquiera puede hincarle el diente al sistema financiero y el que golpea duro contra ellos rebota. Así que capaz que habían falta de controles ya heredados de otras administraciones, y nunca se creyó que se podía llegar a esa situación tan límite a la que llegó el Uruguay en esos años. Llega una consulta de la audiencia que dice: ¿cuáles son, a modo de ver del entrevistado, las principales dificultades que atraviesa el actual gobierno? Principales dificultades del actual gobierno. Bueno, las principales dificultades del actual gobierno fueron una seca récord, y ahora tenemos inundaciones, tuvimos una pandemia. Yo creo que fueron los mayores desafíos han sido exógenos a las voluntades de gobernantes. Realmente grandes problemas de administración no hemos tenido como gobierno. Me siento parte porque soy un dirigente político del Partido Colorado que integra la coalición de gobierno. Pero díganme
o qué se ha fundido en el Uruguay últimamente de las empresas públicas o cómo estamos en la administración pública en ese sentido. Digo, yo lo que veo que cuando han pasado catástrofes naturales, como dejó de llover, las represas se secaron y fue la seca más grande en más de 30 años. Ahora tenemos el medio país halagado. Tuve que ir ahora la semana pasada para ir al Chuy, tuve que irme a hacer más de 200 kilómetros porque Lascano estaba inundado, el puente de Brasil. No llegué a ir por Brasil porque yo estaba embarcado en el viaje, pero el puente de la Charqueada para Cebollatí, que donde está toda la costa que es muy baja rumbo al pueblo Cebollatí bajo agua. Digo, esas cosas son impensables e imponderables de cualquier gobierno, y la pandemia nos dejó pata arriba porque también la recaudación cayó, hubieron gastos que se tuvieron que hacer de emergencia. Si no hubiera eso, creo que el gobierno pudiera haber empezado mucho antes los planes que tenía previstos como gobierno, ¿no?, que venían en la carta programática de la coalición. ¿Cuáles considerás vos que sean las principales virtudes y los principales errores del gobierno nacional? Cuando hablo del gobierno, por supuesto, me refiero al gobierno en su conjunto, ¿no? La coalición de gobierno. Sí. Bueno, yo las grandes virtudes que creo que este gobierno ha sido un gobierno llano y sincero, partiendo ya del presidente, que es una persona que se ha brindado de una forma muy humana a las situaciones que han sucedido en el país. Capaz que en algún momento pecó por tomarse, digamos, responsabilidades que escapan de él, cuando el seguridad de él estaba en un ilícito. Eso a veces escapa a los dirigentes políticos, que las personas que te acompañan en los caminos pueden ser inmorales y atravesar hechos ilícitos y tú desconoces. No quiere decir que tu socio mañana cometa un ilícito y tú pagues por ello cuando lo hizo en su vida particular, no dentro de la sociedad que tú tenés, y decís, bueno, pero ¿por qué me crucifican a mí si el que se equivocó fue el otro? Entonces que pague el responsable. Endilgarle la culpa a todo un gobierno cuando hubieron casos que se transformaron en escándalos, creo que faltó, ¿sabes qué? Faltó una mejor resolución de esos escándalos. Escándalos como el caso Marcet, que hoy me comentabas de los chats que le preguntaban a Heber, todo ese tipo de cosas más adelante, sí. Creo que una comunicación asertiva a tiempo hubieran apagado esos grandes incendios que lo único que repercuten es en el comentario redundante de serán o no serán. Al final yo creo que la justicia, gracias a Dios vivimos en un país republicano donde el Estado está compuesto por 3 poderes y el Poder Judicial puede fallar con total libertad cuando hay algún tipo de sospecha de corrupción o de malversación o lo que sea. Nacho, ¿conociste el proyecto de Adrián Peña? Lo estuvimos comentando en el bloque anterior, que determinaría, en caso de haber sido aprobado, el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo. ¿Cómo ves ese proyecto? Si bien que los legisladores del Partido Colorado estuvieron dispuestos y de hecho lo votaron afirmativamente. Bueno, ese proyecto me parece sensacional. Adrián Peña es una persona que yo la conozco, sé cómo actúa. En las elecciones pasadas trabajamos juntos en la candidatura de Talvi. Es loable lo que proponían. Es loable, creo que se perdió una oportunidad única para transparentar la profesionalización de los ingresos públicos a los gobiernos departamentales. Como dijiste vos en tu anterior bloque, las personas deben medirse por sus talentos y virtudes. Entonces digo, la gente que como yo me presenté muchas veces en concursos y los perdí, y bueno,
Se ve que habían personas mejores que yo y cuando fui a sorteo algunos gané y otros perdí. Y bueno, son las leyes del juego, hay que postularse. Claro. El tema es que cuando uno no tiene esos ámbitos para ingresar a la función pública, bueno, quedan estas viejas prácticas que bueno, que son habituales en todos los gobiernos departamentales del país. No se escapa uno. Nacho, ¿venís con tiempo? Tengo tiempo, gracias a Dios. ¿Aguantás 10 minutitos de pausa y seguimos dialogando? ¿Cómo no? Ya mi mujer ya debe estar escuchando el programa, así que voy a llevar un ratito más tarde, que me aguante los gurises. Dale. Volvemos con el Nacho Beis. Quedamos en ese proyecto frustrado de ley de Adrián Peña que permitiría o impediría el acceso a dedo a las intendencias. ¿Cómo quedaría en el caso? Llamó la atención justamente que el Partido Colorado hubiera estado dispuesto a votarlo, fundamentalmente porque la Intendencia de Rivera, como dije también en el bloque anterior, según la Oficina de Servicio Civil, es la segunda en materia de ingresos a dedo. ¿Te imaginas la Intendencia de Rivera aplicándolo realmente? ¿O puede haber sido, a pesar de que yo estoy de acuerdo con esa idea, o puede haber sido por parte de quien lo propuso una propuesta un tanto populista o demagógica? Bien, yo, como te dije, conociendo a Adrián, no creo que sea demagogo en lo que propone. Me parece que es idealista. Es una propuesta idealista, una propuesta que sería fundamentalmente institucional, porque sería una gran obra institucional de este gobierno. No me cabe duda. Yo creo que se perdieron esa gran oportunidad de ponerse el galardón de una obra institucional de magnitud nacional, porque las leyes que tienen que actúan en los gobiernos departamentales tienen que tener el voto, si no me engaño, son 3/5, 21 votos de senadores, ¿verdad? 21 votos. 21 votos de senadores. Bueno, lamentablemente no se llegó a eso. Faltó apenas uno, pero... Faltó uno, eso sí, faltó uno para el... La duda que me queda es si hubieran estado todos los votos nacionalistas, si hubieran estado todos los votos de los demás partidos. Ahí es la duda que tengo, honestamente. Bueno, ahí yo creo que... Pero eso sería especulación. Sí, ahí estaríamos especulando. Creo que acá el servicio de la Intendencia, bueno, se pondría a tiro y a la altura de la situación. Creo que es una Intendencia que ha cumplido con la normativa nacional. No creo que se haría omiso a esa situación. Nacho, vos ¿qué pretendés una candidatura a diputación? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? ¿Cuál es la idea que tiene el sector, concretamente de Andrés Ojeda? Ahí está. Bueno, mira, tú sabes que esto es todo muy incipiente y muy nuevo, porque UNIR se conformó sobre la marcha de la figura de Andrés, que veníamos midiendo bien, la cosa venía fluyendo, UNIR se armó. Es una novedad nacional en la política, y dentro del partido hoy se ha concretado como una fuerza relevante. Va a serlo para la próxima elección, no me cabe duda que si no somos la opción ganadora, vamos a estar dentro de la fórmula presidencial. La biología de sus dirigentes por lo menos así lo indica, entre otras cosas. Andrés, una cosa sencilla, y le voy a decir a la audiencia que es importante compartir esta visión. Uno cuando elige dónde pararse políticamente tiene que ser un proyecto que sea perdurable en el tiempo. Y bueno, lamentablemente muchas veces los proyectos políticos están sumamente ligados a una figura, a una persona, son muy personalistas. Y en este caso estamos hablando de un precandidato que tiene 40 años, yo tengo 39, somos de la misma generación. Andrés es del 5 de enero. Y bueno, tengo candidato para 25 años. Claro. Si todo sale bien,
25 años, 5 elecciones más, así que no me cabe duda que Andrés, si no es electo presidente en esta, por coyunturas pasadas, que el partido está en un proceso de crecimiento, cuando llegue el momento, Andrés va a ser el presidente por el Partido Colorado y la coalición en el futuro, y no creo que eso supere una década. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que justamente Jorge Valle o Tabaré Vázquez compitieron varias veces para poder llegar a la presidencia, Andrés con esta edad que tiene, por supuesto que sí. Estamos infelizmente llegando al punto final de esta entrevista, de este contacto muy jugoso, muy entretenido y muy agradable, pero vamos a decir que Andrés Ojeda va a estar en las próximas horas acá en Rivera, más concretamente el viernes. ¿Cuál es la agenda prevista con él acá? Bueno, la agenda se sigue creciendo, gracias a Dios, viene moviéndose lindo. Mira, vamos a arrancar, te voy a pasar acá lo que le pasé al jefe de campaña, justamente porque andamos en franco armado de la agenda todavía, porque se ha incluido algún periodista más, algún medio más, y una entrevista que, mira, arrancamos a las 9 de la mañana en un informativo de Radio Internacional, después 9:30 en un programa Juntos por la Mañana en TV Activa, después 10:30 en Radio Noticias, después tenemos 11:15 tenemos una entrevista con Gerardo Hernández, a las 13 Info Activa, 16:30 programa edición limitada, con vos, con mi amigo Juan. Que va a ser grabado también para traerlo aquí al biombo de la abuela. Si Dios quiere, todo se va dando así. Después en la tarde, bueno, vamos a dejar al hombre comer un rato, porque vamos a andar bailando para todos lados. Y después, cuando pueda almorzar y digerir la comida, salimos con el tema de reuniones. Arrancamos 17:30, reunión de Asociación de Maestros de Rivera, 18:15 reunión directiva con el Círculo Policial de Rivera. A las 19 tenemos la reunión ampliada en el Club Uruguay, donde Andrés va a proponer sus ideas y darse a conocer acá al electorado de Rivera. ¿Es abierto al público en general? Es abierto al público en general. ¿Qué hora dijiste? 19 horas. 19 horas. Viernes 19 horas. Agradezco ya desde ya la gentileza de la directiva del Club Uruguay en cedernos allí la sala del club para poder hacer esta reunión. Y después 19:45 nos pidieron una audiencia a la Asociación de Comerciantes Unidos de Rivera, que también los vamos a tratar de recibirlos en el corto tiempo que tengamos, pero vamos a recibir ya las propuestas ya por escrito también de esta organización social, que es importante escuchar las voces y las demandas de los grupos sociales que tienen tanto carencias como sugerencias que hay que tomarlas. Más en esta campaña, los candidatos tienen que tener real dimensión de los problemas locales de cada departamento y articular ideas y soluciones, porque si quieren gobernar, bueno, que se pongan a pensar cómo solucionar eso. Y esta asociación que mencionabas por último tiene cifradas esperanzas justamente en el sistema político para solucionar algunos temas que los vienen afectando muy sobremanera a comercios y pequeñas industrias de aquí, de la zona, y que requieren a gritos una política de frontera eficaz que no permita que estas empresas desaparezcan, como de hecho infelizmente están empezando a desaparecer o están pasando por momentos muy difíciles. Un gustazo, Nacho. ¿Veis un mensaje final para la audiencia de El Biombo de la Abuela? Mirá, el mensaje es transmitirle a tu audiencia el enorme placer de haber sido entrevistado por vos. He sabido estar al servicio como funcionario cuando vos fuiste un legislador departamental, un tipo muy trabajador, un tipo muy preocupado por la problemática que aqueja a la gente en Rivera, independiente del partido al que uno representa. Así que yo creo que hay un tema personal que es importante reconocer en la gente. Así que es un placer que tus oyentes te tengan a vos atrás del micrófono. El reconocimiento recíproco, Nacho. Muchas gracias, mi amigo.
Un gustazo. Estuvimos hablando entonces con José Ignacio Beis, quien representa acá en Rivera a la precandidatura presidencial de Andrés Ojeda dentro del Partido Colorado. Vamos a un tema musical y venimos con el final del programa, el desarrollo de algunas noticias. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.
Volvemos con el Nacho Reis. Quedamos en ese proyecto frustrado de ley de Adrián Peña que permitiría o impediría el acceso a dedo a las intendencias. ¿Cómo quedaría en el caso? Llamó la atención justamente que el Partido Colorado hubiera estado dispuesto a votarlo, fundamentalmente porque la Intendencia Rivera, como dije también en el bloque anterior, según la Oficina de Servicio Civil, es la segunda en materia de ingresos a dedo. ¿Te imaginas la Intendencia Rivera aplicándolo realmente? ¿O puede haber sido, a pesar de que yo estoy de acuerdo con esa idea, o puede haber sido por parte de quien lo propuso una propuesta un tanto populista o demagógica? Bien, yo, como te dije, conociendo a Adrián, no creo que sea demagogo de lo que propone. Me parece que es idealista, es una propuesta idealista, una propuesta que sería fundamentalmente institucional, porque sería una gran obra institucional de este gobierno. No me cabe duda. Yo creo que se perdieron esa gran oportunidad de ponerse el galardón de una obra institucional de magnitud nacional, porque las leyes que tienen que actúan en los gobiernos departamentales tienen que tener el voto, si no me engaño, son 3/5, 21 votos de senadores, ¿verdad? 21 votos. 20 votos de senadores. Bueno, lamentablemente no se llegó a eso. Faltó apenas uno, pero Faltó uno, eso sí, faltó uno. la duda que me queda si hubieran estado todos los votos nacionalistas, si hubieran estado todos los votos de una partido, ahí es la duda que tengo. Bueno, ahí yo creo Pero que esa sería especulación. sí, ahí estaríamos especulando. Creo que acá el servicio de la intendencia, bueno, se pondría a tiro y a la altura de la situación. Creo que es una intendencia que ha cumplido con la normativa nacional. No creo que se haría omiso a esa situación. Nacho, vos ¿qué pretendés una candidatura a diputación? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? ¿Cuál es la idea que tiene el sector, concretamente de Andrés Olivera? Bueno, mira, tú sabes que esto es todo muy incipiente y muy nuevo, porque UNIR se conformó sobre la marcha de la figura de Andrés, que veníamos midiendo bien, la cosa venía fluyendo, UNIR se armó, es una novedad nacional en la política, y dentro del partido hoy se ha concretado como una fuerza relevante. Va a serlo para la próxima elección, no me cabe duda que si no somos la opción ganadora, vamos a estar dentro de la fórmula presidencial. La biología de sus dirigentes por lo menos así lo indica. Sí, Andrés fue una cosa sencilla, y le voy a decir a la audiencia que es importante compartir esta visión. Uno, cuando elige dónde pararse políticamente, tiene que ser un proyecto que sea perdurable en el tiempo. Y bueno, lamentablemente muchas veces los proyectos políticos están sumamente ligados a una figura, una persona, son muy personalistas. Y en este caso estamos hablando de un precandidato que tiene 40 años, yo tengo 39, somos de la misma generación, Andrés es del 5 de enero. Y bueno, tengo candidato para 25 años, si todo sale bien, 25 años, 5 elecciones más, así que no me cabe duda que Andrés, si no es electo presidente en esta, por coyunturas pasadas, el partido está en un proceso de crecimiento, cuando llegue el momento, Andrés va a ser el presidente por el Partido Colorado y la coalición en el futuro, y no creo que eso supere una década. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que justamente Jorge Valle o Tamara Vázquez compitieron varias veces para poder llegar a la presidencia, con esta edad que tiene, por supuesto que sí. Estamos infelizmente llegando al punto final de esta entrevista, de este contacto muy jugoso, muy entretenido, muy agradable.
Pero vamos a decir que Andrés Ojeda va a estar en las próximas horas acá en Rivera, más concretamente el viernes. ¿Cuál es la agenda prevista con él acá? La agenda se sigue creciendo, gracias a Dios, viene moviéndose lindo. Mira, vamos a arrancar, le voy a pasar acá lo que le pasé al jefe de campaña, justamente porque andamos en franco armado de la agenda todavía, porque se ha incluido algún periodista más, algún medio más y una entrevista que, mira, arrancamos a las 9 de la mañana en un informativo de Radio Internacional, después 9:30 en un programa Juntos por la Mañana en TV Activa, después 10:30 en Radio Noticias, después tenemos 11:15 tenemos una entrevista con Gerardo Hernández, a las 13 Info Activa, 16:30 programa edición limitada, con vos, con mi Juan, Que va a ser grabado también para traerlo aquí al Diego de la Abuela. Si Dios quiere, todo se va dando así. Después en la tarde, bueno, vamos a dejar al hombre comer un rato, porque vamos a andar bailando para todos lados. Y después, cuando pueda almorzar y digerir la comida, salimos con el tema de reuniones. Arrancamos 17:30 reunión de Asociación de Maestros de Rivera, 18:15 reunión directiva con el Círculo Policial de Rivera. A las 19 tenemos la reunión ampliada en el Club Uruguay, donde Andrés va a proponer sus ideas y darse a conocer acá al electorado de Rivera. ¿Es abierto al público en general? Es abierto al público en general. ¿Qué hora dijiste? 19 horas. Agradezco ya desde ya la gentileza de la directiva del Club Uruguay en cedernos allí en la sala del club para poder hacer esta reunión. Y después 19:45 nos pidieron una audiencia a la Asociación de Comerciantes Unidos de Rivera, que también los vamos a tratar de recibirlos en el corto tiempo que tengamos, pero vamos a recibir ya las propuestas ya por escrito también de esta organización social, que es importante escuchar las voces y las demandas de los grupos sociales que tienen tanto carencias como sugerencias que hay que tomarlas. Hacen esta campaña, los candidatos tienen que tener real dimensión de los problemas locales de cada departamento y articular ideas y soluciones, porque si quieren gobernar, bueno, que se pongan a pensar cómo solucionar eso. Y esta asociación que mencionaba por último tiene cifradas esperanzas justamente en el sistema político para solucionar algunos temas que nos vienen afectando muy sobremanera a los comercios y pequeñas industrias de aquí, de la zona, y que requieren a gritos una política de frontera eficaz que no permita que estas empresas desaparezcan, como de hecho infelizmente están empezando a desaparecer o están pasando por momentos muy difíciles. Un gustazo, Nacho. ¿Veis un mensaje final para la audiencia de El Diego de la Abuela? Mira, el mensaje es transmitirle a tu audiencia el enorme placer de haber sido entrevistado por vos, he sabido estar al servicio como funcionario cuando vos fuiste un legislador departamental, un tipo muy trabajador, un tipo muy preocupado por la problemática que aqueja a la gente en Rivera, independiente del partido al que uno representa. Así que yo creo que hay un tema personal que es importante reconocer de la gente. Así que es un placer que tus oyentes te tengan a vos atrás del micrófono. El reconocimiento recíproco. Muchas gracias, mi amigo. Un gustazo. Estuvimos hablando entonces con José Ignacio Beis, quien representa acá en Rivera a la precandidatura presidencial de Andrés Ojeda dentro del Partido Colorado. Vamos a un tema musical y venimos con el final del programa, el desarrollo de algunas noticias más. Cortar el micrófono, Ya cortado. Ahora sí. Che, loco, gustazo venir a verte, Juan. Estamos viendo el viernes